Por Él estamos aquí. Su amor cambió nuestra historia. Su reino lleno de gloria. Es grande, creador del universo. Es fuerte como el viento. Es poderoso, no hay fuera de Él. Y hoy hemos venido para exaltar su nombre. Poderoso nombre. El nombre de Jesús. Prepara tu voz para gritar que Jesús vive y está aquí. Todos juntos, exaltemos a Jesús. Bienvenido. Iglesia Cristiana Príncipe de Paz les da la más cordial bienvenida a todos. Estamos en nuestra sexta enseñanza y última de la serie Las Doctrinas de la Gracia. Y para mí, amados hermanos, es la que en su momento, de todo lo que les he contado de lo que viví en iglesias pasadas, esto, aparte de que fue lo primero que chocó en mi corazón, fue lo que más abracé y lo que más paz me ha dado hasta el día de hoy. Y esta enseñanza la he titulado La preservación de los santos. En los 5 puntos del calvinismo que ya hemos hablado se le llama la perseverancia de los santos. Sin embargo, yo creo que está dividida en 3, que es preservación, perseverancia o seguridad de la salvación. Así se conoce esta doctrina como la seguridad de la salvación. Y con este punto ya sabes que hay 2. Quienes creemos que la salvación no se pierde y quienes creen que la salvación sí se pierde. Son 2 puntos, no hay puntos intermedios. Arminianismo, calvinismo. Y hay una frase que dice: el poder de Dios que te salva es el mismo poder que te guarda. El poder de Dios que te salva es el mismo poder que te guarda. Y aquí algo que quiero hacer énfasis. Recuerden que el miedo siempre paraliza. El miedo siempre nos hace ser inseguros. Y el miedo entonces nos tiene que llevar a manipular, a chantajear, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se te quiere ir el novio, viene el chantaje. Porque tienes miedo a que te deje, miedo a quedar solo, a quedar sola. Y el miedo siempre paraliza. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Creo yo firmemente, viviendo un tiempo en el arminianismo, que el miedo es lo que paraliza a los pastores. Y si les digo a las ovejas que la salvación no se pierde, ¿qué crees que piensa un pastor con miedo? El temor más grande de un pastor es que se me van a ir a pecar. Si yo te digo que la salvación no se pierde, ¿qué crees que piensan algunos? No se pierde, vámonos al pecado, a revolcarnos como puercos en el lodo. Y el miedo del pastor de que no se me vayan al pecado, entonces entra la manipulación y es si se pierde la salvación. Y si te digo que se pierde la salvación, tu miedo, ¿qué crees que te va a hacer? No me quiero perder, no me quiero ir al infierno, ya estamos en la iglesia. Oye, ¿por qué no pecas a gusto? Es que no me quiero ir al infierno, pero date cuenta que hay una gran diferencia y lo veíamos en El poder destructivo de la religiosidad, una serie que les recomiendo, y eso es para todos los que están como líderes, eso es de ley que tienen que escuchar porque queremos evitar que esta iglesia se vuelva religiosa. Pero uno de los miedos más grandes de las personas, haz de cuenta que yo soy la oveja y dice el pastor, la salvación se pierde, ¿qué te pones a hacer tú para no perderla? ¿Qué me dicen? Volvernos religiosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo hago porque amo a Dios, lo hago porque no me quiero ir al infierno. Y el temor más grande de los pastores es ese. Si yo le digo a la gente que la salvación en Cristo es segura, se me van a ir a pecar.
Pero yo pregunto, ¿y por qué diantres piensan eso? A ver, ¿cuántos de aquí, ojo, aman a Dios? No estoy diciendo creen en Dios, aman a Dios. Levanten su mano. Sí, contestan por todos, ¿no? Cuando ni sabes si son todos. Pero bueno, supongamos que son todos. Que amamos a Dios. ¿Te pesa venir a la iglesia? ¿Te pesa aportar algo de economía? ¿Te pesa guardar la palabra de Dios? No estoy diciendo que seas perfecto, te estoy diciendo que si esto es gravoso, yo quisiera estar en el argüende echándome 1000 copas, pero me voy a ir al infierno, no. ¿Así andan reprimidos? Alguien que hace lo contrario a lo que anhela está reprimido. El hombre que quiere estar de adúltero, pero es que no, porque me voy a ir al infierno. No, mejor no me quiero ir al infierno. Y yo pregunto, pónganme atención, ¿de qué le sirve a una persona reprimida dejar de hacer lo que hace o hacer lo que hace según sea el caso? ¿De qué le sirve? Su corazón está en las mujeres, está depravado, pervertido. Solo su cuerpo está sentado en la iglesia. ¿De qué le sirve a Dios eso? De nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? De nada. ¿O tú crees que a Dios le agrada? ¡Qué bueno que estás todo reprimido! Pongan atención, hay una diferencia entre estar reprimido y pelear contra los deseos que batallan con nuestra alma, como dice Pedro. Pelear es que de pronto viene una tentación y dices, ¡ay, gracias, Señor, vencí! Pero estar reprimido es, sí quiero, pero no puedo, ¿no? O clásicos, amigos, es que mi religión me lo prohíbe. Eso es estar reprimido. Pero alguien que vive peleando con las tentaciones es una pelea normal donde siempre quieres ganar por amor a tu Dios, pero no donde siempre quieres perder. ¿Sí me explico? Entonces, quiero decirles también algo, que cuando yo predique este sermón o esta enseñanza, quien no es cristiano de corazón, sí pensará esa perversión en su mente de salvo, siempre salvo. Esta frase encierra una gran verdad. ¿El salvo siempre es salvo? Sí. El problema de la frase de salvo, siempre salvo es de las personas que utilizan esto para pecar. Puedo hacer lo que quiera, total, la salvación no se pierde. Eso es la evidencia de un corazón no regenerado. Y entonces, como hay hermanos que no se les debería de llamar hermanos, que no están regenerados por Dios, que tienen su corazón endurecido y en el mundo, en sus placeres, en sus deleites, en sus engaños, que cuando tú le dices, Jesucristo nos garantiza la salvación, él en su mente dice, ya la hice. Ahora sí puedo pecar a gusto, total que estoy siempre salvo. Eso es una depravación mental. Quiero empezar con eso. Es una depravación mental. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa? Dicen algunos, dentro de nuestros hermanos arminianos, dicen, cuando alguien se va al mundo, perdió su salvación. La pregunta no es si perdió su salvación, la pregunta es, ¿era cristiano? Vamos a estudiar este tema. Es algo complicado para los arminianos. Para mí me llevó como medio año asimilar la verdad. Medio año. Yo sé que a ustedes va a ser menos, porque a lo mejor algunos no traen mucha doctrina en la cabeza y bueno, solamente han escuchado de manera superficial esta postura. Pero hoy vamos a desglosar y yo quiero que tú pongas mucha atención porque los voy a desafiar, les voy a hacer preguntas que vas a ver que nuestro Dios es hermoso. La evidencia más grande de un nacido de nuevo, no dije un cristiano, porque muchos nos llamamos cristianos y probablemente no lo somos. Un nacido de nuevo, alguien regenerado en su espíritu. La evidencia más grande es que si Dios te hizo nacer, Dios te va a preservar.
preservar. La evidencia de que Dios me está preservando es mi perseverancia. La evidencia de que Dios verdaderamente te ha salvado es que tú sigues constante en tu búsqueda de Dios. Así de sencillo. Romanos 11:29, por favor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. ¿Qué es esa palabra irrevocable? Que no se quita. Es algo que una vez otorgado, Dios no lo quita. Y yo sé que esta frase es algo sencilla. Un arminiano dice, es que los calvinistas creen que cuando Dios da algo, Dios ya no lo quita. En realidad sí creemos eso. Pero fíjate, según lo que leímos en enseñanzas pasadas, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y si el llamamiento es irrevocable, a los que llamó, a estos también justificó, los declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Para Dios está hecho desde el pasado. A ver, a los que predestinó, ¿qué es predestinar? Antes de, Él dijo, yo tengo escogidos. Ya lo vimos en las enseñanzas pasadas. Ok, si esto es verdad, dice que una vez que Dios escoge a alguien, Dios busca un momento para decir, ven, que lo vimos en la semana antepasada, el llamamiento eficaz. Y entonces dice, a los que llamó, a estos también justificó, dijo, yo quiero que sean justos delante de mí. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto quiere decir, yo los quiero en el cielo conmigo. Antes de que tú y yo escogiéramos. ¿Tú crees esta verdad? Que es lo que estoy leyendo es Romanos 8:30. ¿Tú crees esa verdad? ¿Crees que Él te predestinó? A ver, ¿sí o no? ¿O fue tu gran inteligencia lo que un día? No, fue Dios. Si Dios te escogió, Dios te llamó. Algún momento ocupó a un cristiano, una iglesia, alguien que orara por ti y tú dijiste, quiero. Y si te llamó, te ha declarado justo, ¿sí o no? ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús. Y si eres justo delante de Dios, Él dice, te quiero en el cielo conmigo, glorificado. Todo eso ya lo hizo Dios. Ya nada más es que el tiempo presente se ejecute, que tú y yo estemos físicamente o espiritualmente en el cielo, pero para Dios ya estamos ahí. Entonces, si son irrevocables los dones y el llamamiento, te pregunto, ¿será que la salvación se pierde? Esto es una introducción, ahorita vamos a desglosar y te voy a enseñar cuáles son los pasajes que se usan para intentar enseñar que se pierde la salvación. Pero hasta aquí te queda claro que si Dios te ha salvado verdaderamente, ¿no hay nadie que te arrebate de su mano? ¿Sí o no? Bueno, quiero que veamos unos atributos de Dios. Atributos de Dios que nos dejarán ver el aspecto de la salvación desde el atributo de Dios. Por ejemplo, número 1, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Si Dios comienza algo, ¿será que Dios lo termina o lo deja a medias? Y que hagan de cuenta que, un ejemplo, ¿no? Voy a construir este salón llamado Barcelona. Ay, pero ya me falta el techo, lo dejo a la mitad. ¿Tú crees de Dios esto? Desde que Él pone el cimiento, pone el fundamento y pone todas las cosas. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Ahora acompáñame. Filipenses, por favor. Te voy a dar todas las bases para que tú estés en paz con Dios. Esta es una verdad liberadora que a mí me hizo libre de tanto peso y ansiedad, culpa y no sé qué tanta cosa.
Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ver, en tus propias palabras, ¿qué entiendes de este versículo? El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué entiendes por esto? Que Él nos va a llevar de la mano hasta esa medida de crecimiento cuando Él venga. Si Él lo comienza, Él lo perfecciona. A ver, ¿este pasaje no te da alegría a ti? ¿Quién comenzó en ustedes la buena obra? ¿Tú o Dios? ¿Y quién crees que la va a terminar? ¿Tú o Dios? ¿No estás seguro en Jesús? Algunos no les brilla o están pasmados de la verdad, pero yo en tu lugar diría, gracias. Fíjense, y lo voy a decir con mucho respeto y mucho amor. Los pastores que hemos invitado, no voy a dar nombres, pero ustedes saben, predican que la salvación se pierde. No sé si has puesto atención. ¿Cómo hablan? Y siempre nos han dicho, la salvación depende de ti. Yo nunca contradigo nada. Para empezar, respeto todas las posturas y siempre lo he dicho, son nuestros hermanos. La evidencia más grande no es si eres calvinista o arminiano, sino sabes amar a tus hermanos, es la evidencia más grande de que eres cristiano. No en tu teología, sino en tu práctica. Entonces nunca le he dicho nada. Tengo que sentarme con él a hablar cuestiones teológicas. Pero el hermano cree que tú eres partícipe en tu salvación. Y él decía, tú aportas un grano de arena a tu salvación. Tú decides si te salvas, tú decides si te pierdes. Es tu decisión. Bueno, cuando alguien cree que tienes parte en la salvación, por ejemplo, un 5%. Ese 5% que tú tienes de participación en tu salvación es el 5% que tienes de que tú te pierdas. ¿Por qué? Porque como tú empezaste la obra en ese 5%, tú también puedes decidir perderte en ese 5%. Si es como los arminianos dicen, Dios ya hizo el sacrificio en la cruz, ahora tú decides si te salvas. Bueno, cuando tú decidas que te salves, tú mismo puedes decidir que te pierdas. Por lo tanto, como tú tienes participación en la salvación, tú sabes si te pierdes o te salvas. Y por eso ellos deducen que se pierde la salvación, porque tú tienes la última palabra. Pero según este pasaje, ¿quién tiene la última palabra? Y lo que él empezó, lo va a terminar. Y eso es para darle gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si dependiera de ti, hermano, ¿dónde estarías ahora? La verdad. Miren, fíjense, yo no los comprendo a los arminianos. A veces soy un poquito irónico, porque ellos dicen, no, la salvación se pierde. Y yo he platicado, óyelo bien, yo he platicado con arminianos que de pronto están, es que ya no puedo, la verdad me dan ganas de tirar la toalla. ¿Quién crees que lo está fortaleciendo para no tirarla? Dios. Y siempre dicen, quisiera tirar la toalla, pero gracias a Dios. Y uno se queda, tú no, que es tu decisión. Mira, si Dios te ayuda a salir, fue Dios. Y si tú te fuiste al mundo, fuiste tú. ¿Y cómo está el asunto? Un pie adentro, un pie afuera. Amados hermanos, es Dios. Es Dios el autor y el consumador de la fe. Es Dios el dador de vida. Él es el Salvador. Yo te pregunto, ¿y dónde estamos tú y yo? Todo es Dios.
La teología arminiana para mí es una teología humanista, centrada en el ser humano y no en Dios. Jesús hizo el sacrificio, pero ahora tú decides, ¿no? Y como si Jesús estuviera ahí sentado, a ver, esperando, a ver quién se anima por él. No es así. Dios escoge, Dios llama, sea con cuerdas de amor, sea por medio de problemas, sea por medio de enfermedades, pero vas a venir, porque Él dijo, vas a venir. Y no fuiste tú el que una vez dijo, pues sí, hoy voy a Jesús. No fue así. No fue así. No fue así. Amados hermanos, fíjense que en las parábolas, en Lucas 15 se nos dan dos parábolas acerca de Jesús buscando al perdido. Una de ellas es la parábola de la oveja perdida y la otra del hijo pródigo, que están en Lucas 15. Esas dos parábolas nos demuestran cómo Dios ama al pecador. Cómo Dios busca al pecador y no el pecador busca a Dios. Y Él dice, ¿a quién de vosotros, le dice a los fariseos, porque eran los primeros en aborrecer a los pecadores siendo ellos pecadores? Qué incongruencia. Y Él les dice, ¿quién de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una y no dejas las 99 resguardadas, te vas por una y la encuentras y regresas gozoso? Dios buscando al pecador, Dios buscando al perdido. Pero fíjate la filosofía o el modo de pensar de nuestros hermanos arminianos. Fíjate, yo te pregunto, ¿Dios amaba al pecador en estas dos parábolas, el hijo pródigo y la oveja perdida, sí o no? Dios busca a la oveja perdida, siendo pecador. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y si era pecador, era enemigo de Dios, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Era un agresor, un ofensor, odiaba a Dios, pero Dios dice, yo voy por esa oveja. Ok, ¿estás de acuerdo que era enemigo? Enemigo. Fíjate la filosofía arminiana. Él dice, Dios ama tanto al pecador que va por esa oveja perdida, pero una vez que se vuelve hijo de Dios, ahora sí Dios dice, si pecas te me vas al infierno. ¡Qué inconsistencia! Dios ama mucho al pecador, pero aborrece mucho a su hijo, o no tiene tanto amor para con el hijo. ¿No es una inconsistencia eso? Dios ama al pecador, pero ahora que eres mi hijo, aguas, cuidadito, porque nada más te me sales, te pierdes. ¿Tú crees eso? Si Dios amó a un enemigo, ¿cuánto más a su hijo o hija? ¿Sí o no? ¿Te estás sorprendiendo o te estás durmiendo? Entonces, ¿será que entonces Dios dejará perder al hijo? No deja perder al pecador, pero deja perder al hijo. Hazme el favor. Claro que no. Dios es muy misericordioso con el enemigo, pero con el hijo ya no. Qué inconsistencia, ¿no crees? Dios ha hecho un pacto con sus hijos. Isaías 54:10. Y te pido que lo apuntes o que lo leas, porque esta es una promesa que tú tienes de Dios. Dice la palabra de Dios, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿De quién es la promesa? Oh, es que yo decido no apartarme de Dios. No, el que no ha decidido apartarse de ti es Él. Si Él se apartara de ti, tú y yo estaríamos en el pecado. Júralo. ¿Sí o no? Si así estamos luchando, ¿qué sería de ti y de mí sin el Espíritu Santo? Fíjate. ¿Cuántos de ustedes de pronto están en tentación? Levante su mano. Bien. ¿Sí o no de pronto estás en tentación? Y el hablar de que de pronto estás en tentación quiere decir que de pronto vienen deseos de hacer algo incorrecto. ¿Sí o no? Ok. Si no fuera por la fidelidad de Dios, tú y yo estaríamos vueltos al pecado. A fuerza. Lo que detiene nuestra
naturaleza animal es Dios. Él es el freno para nosotros. Pero te tengo una promesa todavía un poquito, bueno, de hecho es preciosa la que acabamos de leer, pero esta también es igual de hermosa. Jeremías, por favor. Jeremías. Y estamos viendo la parte de la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel, lo que empieza lo termina. ¿Sí? Y dice Jeremías 32, versículo 40. Y haré con ellos, y di mejor, hará conmigo pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Y qué haré? Pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? A ver, hermanos, ¿de quién es la responsabilidad? Dios en su gracia y misericordia dice, voy a poner mi temor en ti para que tú no te apartes de mí. Si Él no pusiera su temor, tú y yo estaríamos perdidos. ¿Quién sostiene a los hijos de Dios? ¿Tu voluntad? ¿Tu gran deseo de guardarte? ¿Eres tú? ¿Quién guarda? ¿Quién te guarda? Y no se dormirá el que guarda al remanente. ¿Quién guarda a quién? ¿Yo decido si me pierdo? Claro que no. Claro que no. Ahora vamos a ver otro aspecto de su carácter. Su poder. Su poder. ¿Será que Dios tiene el poder de guardarnos hasta el final, sí o no? Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 12. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra de Dios, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, Timoteo, y estoy seguro que es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Fíjate lo importante o lo interesante. Pablo no le dice a Timoteo, Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ora mucho, ayuna mucho, ve mucho a la iglesia, porque si no te vas a perder. No, nunca alude a estas cosas humanas. Ahora, ¿es bueno hacer eso? ¿Es bueno ayunar? ¿Es bueno orar y es bueno asistir? Amén, es una evidencia del amor a Dios. Pero no es eso lo que nos guarda. Pablo dice, tranquilo, Timoteo, yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito para este día. Él es el que me guarda, su poder es grande para conmigo. Ahora vea rápido a Juan capítulo 10, vamos a ver varios versículos porque yo quiero que esto esté fundamentado no en mis palabras, sino en la palabra de Dios. Juan capítulo 10. Versículo 27 y 29. Juan 10, 27 y 29. Vamos a leer rápidamente. Y dice, mis ovejas, al 29, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo les quiero hacer una pregunta, a ver, déjenle leer, les voy a preguntar. Jesucristo dice que Él nos va a dar vida eterna o temporal. ¿Qué es eterna? ¿O se pierde? Si se pierde, ¿es temporal o es eterna? Si se pierde, ¿es eterna o es temporal? ¿Y qué es lo que da Jesús? ¿Vida temporal? ¿De dónde sacan que se pierde la salvación? Imagínate, y he aquí que yo les doy vida eterna, pero si pecas te pierdes. Y tú dices, ¿y dónde está la eternidad en esa vida? ¿Dónde está la eternidad en esa vida si fuese que se pierde?
Y algunos arminianos dicen, bueno, no, es que lo que se pierde es el pecador, la salvación no se pierde. Esa es una tontería, por favor. O sea, salvación sin alguien que sea salvado deja de ser salvación. Entonces eso de que el pecador se pierde, la salvación no, perdón, pero es una tontería decir. Si la salvación se pierde, lo que Cristo entonces nos da es vida temporal, no eterna. Así de simple. ¿Sí o no? ¿Están pensando? ¿Se me están durmiendo? ¿Qué está pasando? Ahora, vean entonces. Como es vida eterna, el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, y porque es eterna, no perecerán jamás. Pero el arminiano dice, no, sí van a perecer si pecan. ¿A quién le creemos? A la Biblia. Ahora, fíjate, y Jesús diciéndoles todavía, y si tienes alguna duda, amado hijo arminiano, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién las va a arrebatar de la mano de Jesús? Pero el arminiano dice sí, el pecado. Pero él dice que nadie. Pero fíjense lo que es curioso, y voy a hacer un paréntesis. Quiero que levanten la mano los que sinceramente antes de venir a Príncipe de Paz, antes de esta iglesia, sí creían que la salvación se pierde. Levanta la mano con sinceridad. Ok, son varios. Bien, te voy a hacer una pregunta. Hasta aquí ya vimos la fidelidad de Dios, lo que empieza termina. El poder de Dios, que es poder de Dios para guardarnos. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos pecados hacen perder la salvación a una persona? Contéstenme los que creían que se pierde la salvación. ¿Cuántos pecados? ¿Con cuántos pecados yo me pierdo? Con uno. Esa era la respuesta que quería escuchar. Ahora, si es con uno, por favor, ¿cuántos estarían aquí perdidos? Entonces, ¿qué evangelio sería ese? Fíjense la filosofía. Yo sí quiero arrasar con esa teología porque no es sana. Genera peso en la espalda. Y también voy a decir algo. En los que no son cristianos va a generar pecado, pero a mí no me interesan. Imagínense la filosofía arminiana. Pecas, te pierdes. Te arrepientas, te salvas. Pero lo que están diciendo es, pecas, mueres espiritualmente. Te arrepientes, vuelves a nacer espiritualmente. Pecas, te pierdes. Te arrepientes, vuelves a nacer. O sea, ¿cuántas veces te mueres y cuántas veces naces? 1000 veces al día. Bueno, a su mecha, ¿no? Qué honestidad. Ahora, ¿qué genera eso en tu espalda? ¿Culpa? ¿Tristeza? ¿No hay gozo? ¿No hay libertad? Estás condenando a todos los demás. Tú estás condenado y andas condenado porque no puedes dar lo que no tienes. Como no estás en paz, no tienes gozo y no tienes felicidad, lo único que te complace es dar lo que tienes. ¿Y qué tienes? Culpa, tristeza y amargura. Y andas diciendo, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. ¿Por qué es lo que tienes? Porque te vas a ir al infierno tú. De verdad, yo quiero que tengamos en claro. Pero fíjate, otro pasaje. Primera de Pedro, por favor. Versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos está haciendo renacer 1,000,000 de veces al día por la esperanza viva. ¿Sí dice? No, dice que nos hizo renacer para esperanza viva, una sola vez. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar ¿qué? ¿Quién nos guarda? Amén. Amados hermanos, Dios nos ha hecho nacer o nos ha hecho renacer, es Dios. Y luego dice Pedro, y ustedes, amados hermanos, son guardados por el poder de Dios. ¿O por el miedo? ¿Qué te guarda? ¿El miedo a no irte al infierno? ¿Eso te guarda?
¿Qué te guarda? El poder de Dios, su misericordia, su gracia. Fíjense, Judas. No te dije a ti Judas, te dije que busques en la Biblia Judas. Luego, ¿me hablaban? No, a ti no, por favor, busca en tu Biblia Judas. Versículo 24 y 25. Bien, dice Judas, es un solo capítulo, versículo 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y quiero decirte que aquí específicamente no se refiere a mantenernos sin pecado, porque realmente no está hablando de que Dios te va a mantener sin pecado, sino simplemente que Él nos va a presentar delante de su gloria con gran alegría. Dios nos presenta delante de Él con gran alegría. Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de Dios. ¿Cuál es esa sin mancha? La vida de Jesucristo. El intercambio glorioso que hubo en la cruz del Calvario. Eso nos presenta a nosotros sin mancha delante de Dios. Es poderoso Dios. Ahora, ¿de qué manera la obra de Dios es completa? ¿De qué manera la obra de Dios es completa? Todo lo que Él hace es completo. ¿Te imaginas a Dios diciendo, Mónica, a ver, yo voy a empezar la obra con Mónica, o pon tu nombre, o con Jonathan, y tronándose los dedos, ¿y será que llegue o no? Padre, ¿llegará o no llegará? ¿Te imaginas así a Jesús? Sé que soy irónico, pero es que necesito que comprendan. Y Dios tronándose los dedos, ¡ay, ya escogí a Lupita, pero a ver si no la riega Lupita! Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas y su obra entonces es completa. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿cuántos han creído en Él? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A ver, pónganme atención. ¿Qué son las arras? Arras, del griego arrabón, y significa promesa. Significa, fíjense, parte del dinero de la compra o de la propiedad que se daba por adelantado como garantía. Es como ahora un enganche. Y una vez que tú das un enganche o un apartado, se supone que el artículo que quieres nadie más lo puede tocar porque está apartado. ¿Estás de acuerdo? Dios nos ha dado al Espíritu Santo y ha dicho, estás apartado para mí, nadie más te va a tocar. Es el pago por adelantado. Ahí está mi Espíritu Santo. Es un pago por adelantado porque tú vas a ser mi adquisición. Y entonces yo les pregunto, imagínense, hablamos de dinero, ¿no? Un pago previo, un anticipo, un enganche. Yo te pregunto, vamos a hablar de espiritualmente. Si se tratara de dinero, que no estamos hablando de dinero, Dios da un enganche por ti. Pregunta, ¿se le va a acabar el dinero para no terminar de pagar su deuda contigo? Si habláramos de dinero, pero si habláramos de amor, ¿le va a faltar amor para terminar de pagar tu deuda? ¿Le va a faltar misericordia? Ay, se me acabó la misericordia, ¿sabes qué? Regrésame mi enganche. ¿Qué tal? No te funde los fusibles. No te hace darle gloria a Dios y decir gracias, Señor. Nunca les voy a hablar con miedo. A mí no me da miedo que alguien diga, como no se pierde la salvación me voy al pecado. No me interesa, ¿sabes por qué? Porque por sus frutos se conoce el árbol.
Así es que no me importa si tú ves a alguien pecando y diciendo que no, que está salvo, está en tinieblas. Así de simple. Así de simple. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la salvación? Juan 6, por favor. Juan capítulo 6, 38 y 39. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Ahora, bueno, vamos a terminarlo. Sino que lo resucite en el día postrero. Pregunta, imagínate. Dios le concede a Jonathan a Jesús. Y Jesús dice que él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que yo no pierda lo que el Padre me ha dado. Entonces, si Dios Padre le ha dado a mí, a Jesús, ¿tú crees que me va a perder? ¿Por qué? ¿Quién le va a ver? ¿Quién se le va a oponer a Jesús? Quiero que me digan, ¿quién se le va a oponer a él? ¿Te das cuenta? Si la voluntad es que no se pierda, no se perderá. Punto y se acabó. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se acuerdan el evento de cuando estaba Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero fíjense, ¿cuál fue la contestación? ¿Cuál fue la contestación de Jesús? Cuando le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Pero, gloria a Dios que hay un pero. A ver, ¿quién se acuerda de esa porción? ¿No se acuerdan, teólogos? Pero yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, todo en base a Jesús. Satanás tuvo que pedirlo porque no pudo hacer lo que se le daba su regaladísima gana. Y Jesús dio permiso, por cierto. Y dio permiso porque se estaba portando mal. Porque andaba de orgulloso y altanero. Así es que, aguas. Porque Dios va a permitir a Satanás hacer algo en tu vida si tú no entiendes por las buenas. Eso es verdad. Pero lo hermoso también, fíjate, Pedro todavía no le contesta nada y Jesús le dice, ya te di, ahora ya te presté al diablo para que corrijas ese mal carácter, pero tú vas a volver y cuando vuelvas confirma a tus hermanos. O sea, Pedro no sabía nada, no sabía si iba a volver, no iba a volver, pero dijo Jesús, vas a volver porque yo he rogado por ti. Entonces, ¿qué crees que pasó con Pedro? ¿Volvió o no volvió? Así de simple. ¿Por qué volvió? Porque Jesús dijo. Una diferencia con Judas Iscariote. ¿Judas era cristiano? Esa es la pregunta. ¿Judas era cristiano? Pónganme atención. Si ustedes dicen que sí era cristiano, perdió su salvación. Si ustedes dicen que no era cristiano, simplemente floreció su carácter. Ahora, no, yo sé que hay dos posturas, pero no me interesa lo que tú piensas ni lo que yo pienso, sino lo que dice la Biblia. Juan, capítulo 17. Versículos 11, por favor. Versículo 11 y 12. Vamos a ver qué pasó con Judas y cómo es que Pedro sí regresa y Judas no. Dice 17, 11 y 12. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes guardaba? A los que me diste. Yo los guardé y ninguno, diga otra vez, ninguno de ellos se perdió. ¿Sino quién? Sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Judas no era cristiano. Y ahorita voy a explicar un poquito con un pasaje controversial que nuestros amados hermanos arminianos siempre argumentan para decir que no, que la salvación se pierde. Acompáñame, por favor. Vamos a ver el primer pasaje de confusión. De hecho, es el más fuerte que tienen. Hebreos. Ahorita voy a explicar lo de Judas precisamente. Hebreos, capítulo 6.
Pongan mucha atención porque esto ahorita, si no lo desglosamos como lo voy a hacer, van a decir, ¿será o no será? Versículos 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amados hermanos? A ver, nuestros hermanos arminianos dicen, ¿estás viendo? ¿Estás leyendo? Y nosotros decimos, claro que sí. Ahora vamos a interpretar el pasaje. Todos quiten su vista de la Biblia porque ocupo explicarles. Si están ahí, se van a confundir. Todos pónganme atención. Vamos a desglosar este pasaje. Quiero hacer una pregunta. ¿Lo que se comparte aquí, lo que yo estoy exponiendo, es luz o tinieblas? ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que yo estoy exponiendo es luz. Bien. ¿Habrá la posibilidad de que alguno de los que está aquí no sea cristiano? ¿Sí o no? Si se acuerdan al final, ¿quién era cristiano? Todos. Ahorita sí hay posibilidad. La verdad es que sí hay posibilidad de que alguno de los que está acá no sea cristiano. ¿Ok? Bueno, pónganme atención. Dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Si yo lo que estoy impartiendo es luz, te pregunto, ¿no están siendo iluminados? Aunque está una persona o dos o varias que no son cristianos, ¿no están siendo iluminados? ¿Y por eso son cristianos? Simplemente están recibiendo luz. Están siendo iluminados, pero no son cristianos. ¿Sí o no? El hecho de ser iluminados no quiere decir que sean salvados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Los estoy exponiendo a la luz. Están siendo iluminados. Ok. Y después dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuando tú estás viendo personas transformadas acá, tú estás siendo partícipe del Espíritu Santo. Incluso, tan solo, óyeme bien, por fe, si tu fe es grande, aunque no seas cristiano, puedes ver cosas sobrenaturales de Dios, ¿sí o no? Otra vez, ¿sí o no? Si tu fe es grande y no eres cristiano, puedes ver cosas grandes de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué no contestan con convicción? ¿Sí o no? Sí, conforme a tu fe te sea hecho. Otra vez diré, ¿no 9 leprosos fueron sanados y les valió un cacahuate ver a Jesús? Tenían fe, recibieron, pero no les interesaba. ¿Puede un no cristiano tener fe y recibir y de todos modos no ser cristiano? ¿Y ser partícipe del don celestial? Les voy a decir algo. ¿Crees que un no cristiano puede echar fuera demonios? Con convicción. ¿Crees que un no cristiano puede echar fuera demonios? No puede. Pues sí puede. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No te conozco, hacedor de maldad. No cristiano. Sí puede. La fe es participar del don celestial sin que te convierta en un hijo de Dios. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a seguir. Dice el versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ok, bien. Hay personas que simplemente no son cristianas, pero les gusta la exposición de la palabra.
No son cristianas, ¿eh? Oh, explicó muy bien, entendí. Pues sí, buena. Pero no son cristianos. ¿No les ha tocado? Oye, ¿y tú? Luego la gente afuera está escuchando alabanzas y no son cristianos, pero les gusta. Ay, me gustan los cantos. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. Pero les recuerdo algo. Félix, el gobernador que mandó a traer a Pablo, que le dijo, ¿por poco me persuades a ser cristiano? ¿Se acuerdan de eso? Le gustaba escuchar a Pablo. Solo no era cristiano, pero les gustaba escuchar la palabra. Herodes, el que fue confrontado por Juan el Bautista, ¿qué fue a hacer con él? Le gustaba escuchar la palabra. ¿Y era cristiano? Gustaron la buena palabra. Muchos aquí pueden gustar de la palabra y decir, oh, el pastor no es tan aburrido. A veces sí me aburre, ¿no? Una que otra vez. Y me gusta. Pero eso no te hace ser cristiano. Entonces te das cuenta, ¿puede alguien ser iluminado sin ser cristiano? Claro. ¿Puede alguien participar del don del Espíritu Santo sin ser cristiano? Sí. Por medio de la fe, ¿puede alguien gustar la buena palabra de Dios sin ser cristiano? ¿Puede alguien disfrutar los poderes del siglo venidero? Que cuando aquí oramos por sanidad y sanan las personas o se liberan, ven los poderes de Dios y no son cristianos. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? ¿Qué hizo la burra de Balaam? Ella participó de los poderes venideros. ¿Qué le pasó a la burra? Habló. A ver cuántos de aquí hablan. No es cierto. No, pues el primero que habla soy yo. Pregunta, amados hermanos. ¿La burra, por haber participado del poder venidero de Dios, era cristiana? ¿Se fue al cielo con todo y pezuñas? ¿Era cristiana? No. Y sin embargo participó de los poderes venideros. ¿Puede una persona participar de los poderes venideros? Sí. ¿Y no ser cristiana? Sí. Así es. Entonces, amados hermanos, queda explicado el pasaje que los hermanos arminianos dicen, sí se pierde. Aquí dice que no está hablando para cristianos. No está hablando para cristianos. Incluso, fíjense, el versículo 6 de Hebreos 6, fíjense, léanlo conmigo. Fíjense. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hasta ahí. Bien, yo te pregunto algo. Ya una persona que no es cristiana está siendo iluminada, ya sabe cómo venir a Dios. Incluso ha disfrutado de la palabra de Dios y no solo eso, han sido iluminados, han disfrutado y no son cristianos. Yo te pregunto una cosa. Si la persona ya es iluminada, ya sabe cómo venir a Jesús, ya sabe, ¿qué más le puedes dar? Ahora, ¿cómo le dices que se salve? Si ya sabe y no lo hace, ¿qué más puede hacer? ¿Predicamos otro Jesús? ¿Otra forma de salvarse? Ya sabe, ¿no? O sea, ya está siendo iluminado, pero él, no. Entonces aplica, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. O sea, ¿qué más le damos para que se arrepienta? ¿Manipularlos, intimidarlos, chantajearlos, mandarlos al infierno? No. Ellos ya saben, ya no hay forma de que ellos se puedan arrepentir. A eso se refiere este pasaje. Y te voy a explicar por qué. Acompáñame. Versículos 7, 8 y 9 de Hebreos 6, que ese es el contexto. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y fíjense pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores,
y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Te das cuenta que le habla a dos grupos de personas? Una es a los hijos y una es a los que son inconversos. Entonces, ¿quiere decir Hebreos 6, 4 al 6 que la salvación se pierde? No, en absoluto. Está hablando de personas que no son cristianas en absoluto. Y entonces viene lo que decíamos hace un momento, Mateo 7, 16. Y con esto estamos por terminar. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos, de los abrojos? Aquí está. ¿Puede un no cristiano estar viviendo como el diablo y decir que es cristiano? Según este pasaje, la evidencia más grande son las acciones de una persona. ¿Quieres saber si el que, voltea a tu izquierda o si es a tu derecha, si es cristiano? ¿Quieres saber si es cristiano? Por sus frutos. Si es alguien que está viviendo como el diablo, según esta palabra, es muy posible que no sea cristiano. Porque dice Jesús, ¿puede acaso las manzanas dar peras? ¿O pueden dar la vid, puede dar fresas? Ahora lo traspaso a español para que me entiendan. ¿Puede el cristiano portarse como el diablo? ¿Y puede el diablo portarse como un cristiano? Imposible. Imposible. En apariencia y de forma superficial pareciera cristiano, pero la raíz siempre sale. Por ejemplo, aquí todos pareciéramos uvas. Voy a hablar en frutas. Uvas, todos somos uvas. Yo los veo y digo, oh, qué uvas. La vid del Señor. Pero llegando a casa, son higos. Y están en la calle y son higos. Pero acá se transforman en uvas. Son higos. Aunque digan que son uvas. ¿Puede un cristiano comportarse como el diablo? Son del diablo. Aunque digan que son cristianos. Se acabó. Punto y se acabó. ¿Sí o no? ¿Puede un cristiano fallar? Eso es algo distinto. Fallar, caer en pecado, tropezar es algo distinto a vivir como el diablo. ¿Sabes quién tropieza? Alguien que de pronto tú dices, oye, pero no eres así. Sí, pero es que me hizo enojar. Perdón, discúlpenme todos, me enojé. Pero alguien que se enojó porque pasó la mosca, porque esto, porque... Y siempre es... ¿Tú crees que te das cuenta entre ser y caer? Caer es alguien que fue espontáneo, que las circunstancias... O dices, wow, hoy así la hermanita, quién sabe, que nunca es gruñona y hoy gruñe. ¿Qué diferencia? Siempre hay una forma de ser de la persona y de pronto un cambio. Pero cuando alguien es, ponle el pecado que quieras. Iba a nombrar uno, pero luego me dicen, ay, lo dijiste por mí, el que quieras. Voy a hablar algo que no se ve mucho acá, pero ponle el pecado que quieras. Un drogadicto. Puede alguien de pronto, es que las circunstancias, el ambiente, mira, échate un carrufo de marihuana y en soledad, en tristeza, angustia, haber tropezado. Yo sé que estoy hablando locuras, pero puede pasar incluso. Y ponle el pecado que quieras, adulterio, fornicación, chisme, grosería y lo que quieras, mentira. ¿Qué diferencia es que digas, oye, no, yo te conozco, ¿por qué te fumaste este cigarro? Vamos con el Señor, mira, vamos a orar, arrepiéntete, aléjate de esas amistades. Oh, qué diferente. Pero alguien que todos los días anda de pacheco y que te diga, no, pero yo no soy marihuano, ¿le crees? Así es. ¿Puede el cristiano comportarse como el diablo? No, es del diablo. ¿Y puede uno del diablo portarse como cristiano? Tampoco. Aquí todos somos uvas. Pero no es lo que me importa lo que hay acá, sino lo que hay de la puerta para allá. Lo que te identificará si eres uva o espino. Si eres cristiano o no.
Y fíjense, entonces, hermano, cuando alguien parecía muy cristiano, oraba, ayunaba, venía y después lo vemos en el mundo, ¿qué pasó? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. ¿Lo tenemos? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dos cosas que quiero explicar. Número 1, este pasaje puede ser utilizado por iglesias para manipular cristianos. Si te sales de mi iglesia, mira lo que dice la Biblia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es chantaje, eso es manipulación. No está hablando de una iglesia, de cuando alguien se sale de una iglesia y se va a otra. No está hablando de eso. Está hablando de una persona que se va totalmente al mundo. Como Demas, que Pablo decía, Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Alejandro el calderero también, otro, que parecía cristiano, pero salieron para evidenciar que no todos son uvas. Amados hermanos, pero fíjense aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado? Hubieran permanecido con nosotros. Y este es el título de la enseñanza, la preservación o perseverancia de los santos. La perseverancia es evidencia de tu genuina salvación. Quiero que sepan algo, hermanos. ¿Tú has visto... ¿Cuántos han tenido un bebé hace mucho tiempo, apenas un bebé? Te pregunto, imagínate, regresa tu mente a ese tiempo, a cuando estaban bebés, tus nenas o tu bebé, y regresa a este tiempo y haz de cuenta que lo sigues cargando acá. A ver si me expliqué. ¿Sería normal para ti que no creciera y que se quedara bebé hasta hoy? Entonces esa palabra de es que hay cristianos que tienen 20 años pero se comportan como bebés es mentira. No hay un bebé que no crezca. Así es que un cristiano que no crece no es cristiano. Se acabó. Si siempre está en lo mismo, y han pasado años y en lo mismo, es evidencia de que no es hijo de Dios o hija de Dios. El cristiano, esa es una, tiene que haber crecimiento. Si quieres de a poquito, pero tiene que haber. De tal manera que tú regreses al tiempo en el que conociste al Señor y digas, oh Señor, de lo que me has cambiado. Pero si tú, ay Señor, ¿no has podido conmigo? O sea, algo anda mal. ¿Sí me explico? Algo tuvo que haber cambiado forzosamente. Porque si no ha cambiado nada, te tengo malas noticias. Bueno, buenas. Arrepiéntete porque Jesús quiere salvarte, porque no eres salvo. Sí, tengo que hablar con la verdad. Y eso es lo que le da miedo a los arminianos. No, si tú dices, que la salvación no se pierde, imagínate cómo se van a comportar, que se comporten como quieran, no me importa. Será evidencia de que son lo que son. Pero los hijos de Dios siempre van a estar en aumento, como la luz de la aurora. Hasta que el día sea perfecto, hasta que tu vida sea perfecta. Pero vas a ir de aquí para arriba. ¿Sí o no? A mí no me da miedo. Si alguien dice, ya el pastor dijo que no se pierde, vámonos a pecar, síguele como vas, estás en tinieblas, se acabó. No me da miedo. Pero sí quiero decirle a los hijos de Dios, ten paz en tu corazón, porque en su mano de Jesús estás seguro. Los cristianos quieren estar con sus iguales. ¿Te has dado cuenta que aún en la naturaleza las vacas no se juntan con los rinocerontes? ¿O que los cocodrilos con los leopardos? ¿O que los leones con las hienas no se juntan? ¿Cómo se juntan? Jirafa con jirafa, hipopótamo con hipopótamo. ¿Sí o no? Bueno, escúchame. El mundano con los mundanos y el cristiano con los cristianos. Se acabó. Si mucho te atrae alguien que no es cristiano, es evidencia de algo. Y si tú mucho te atrae el estar con los cristianos y tú dices, oh, es que me invitan los cuates, pero ya no encajo. Sí, de pronto me río, guaseo, hasta se me sale, ¿no?
pero ya no es algo que yo quiera. La verdad es que cada que se me sale ya me estoy arrepintiendo y mejor me quiero ir y ya no quiero ver a mis amigos. Es evidencia de algo. ¿Te das cuenta? Es fácil de discernir. No necesitamos 3 pies al gato. Y por último, los hijos quieren parecerse a su padre. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Fíjate, no conozco a un hijo de Dios que diga yo me quiero parecer al diablo. Aunque a veces se comportan así, pero no se quieren parecer a Él. Entonces, en conclusión, unos van a dar frutos al 100%, otros al 70%, pero nadie da al 0%, nadie se queda como está. O das fruto o no das nada, se acabó. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuál es mi conclusión para cerrar ahora sí el tema? Antes de dar mi conclusión, yo te pregunto, ¿te queda claro que en Jesús estás seguro? ¿Que no hay nada que tengas que temer? Ni siquiera a tus tropiezos, a tus errores, a tus equivocaciones. Si fuera eso, todos estaríamos en el infierno, hermano. Pero no hay nada que temer. Nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Nadie. Y eso te tiene que animar a gozarte, a ser feliz y a darle la gloria a Dios con tu vida, porque solamente por Él es que no te pierdes tú ni yo. Solo por Él. Romanos 5:10. Solo lo vamos a leer y cerramos los ojos. Señor, gracias. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Te invito a inclinar tu rostro ahí en tu lugar. Y por primera vez yo quiero que tú alces tu voz, que tú digas, Señor, gracias, lo que tú quieras decir, que no sea yo quien guíe una oración, sino que ahora todos podamos decir lo que hay en tu corazón. Yo no sé si esto te trajo una libertad hoy. Yo no sé si esto te trae una paz. Yo no sé si esto te trae alegría, si te trae emoción, si te trae, no sé. Pero yo quiero que tú le digas al Señor, gracias. Sin ti no podría hacer nada. Sin ti, mis errores de ayer en la escuela, en mi casa, en mi trabajo, me estarían condenando en este momento. Pero por ti, esos errores y equivocaciones han sido lavados en la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién te separará del amor de Cristo? Ni principados, ni potestades, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo pasado ni lo porvenir. Nadie te separará de mi amor, dice el Señor. Nadie te arrebatará de mi mano, porque yo cuando te escogí sabía quién eras. Y si siendo mi enemigo y mi enemiga, yo así te quise traer, no te preocupes ahora que eres mi hijo y mi hija. Yo te sostendré, dice el Señor. Tú estás esculpida en el hueco de mi mano, y nada ni nadie te arrebatará de ahí. Porque yo empecé en ti la buena obra, yo la voy a perfeccionar hasta el día en que yo venga. No tengas miedo, hija mía. No tengas miedo, hijo mío, porque yo estoy delante de ti. Nada ni nadie te arrebatará de mi mano. Ni ese pecado, ni ese pasado, nada ni nadie te podrá arrebatar. Así es que vive libre. Sé libre para amar, sé libre para bendecir, sé libre en esta hora. Toda culpa se va fuera en el nombre de Jesús. Toda opresión, toda condenación se va fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amado Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe por sendas de justicia. Endereza nuestro caminar, Señor. Si ves que como hijos nos apartamos, ten misericordia, Señor, y tráenos a vida, a sendas de vida eterna, Señor. Padre amado, reconocemos nuestra humanidad, reconocemos nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad.
pero en ti reconocemos tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu perdón. Así es que ni tus muchos pecados te van a poder separar de mí, dice el Señor. Aunque hayan sido rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Y entonces, dice el Señor, yo echaré en lo profundo del mar todo pecado y no me acordaré más de ellos. Si yo no me acuerdo, entonces tú también olvídalos, dice el Señor. Y camina libre de aquí en adelante para complacerme, para agradarme, para honrarme con tu vida. Gracias, Señor. Gracias por tu promesa, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y si hay alguien que se había desviado, amado Dios, tráelo al camino. Y si alguien ha identificado que no es cristiano, amado Dios, trae convicción de pecado para que pueda haber un arrepentimiento genuino. Muchas gracias te damos en esta hora, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.